conmigo está. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no te soltarás en lo alto, en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. Y puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti. Glorioso luz cual otro no hay. Y terminarán los problemas mientras llega el fin. Viviremos conociéndote a ti. Y no temeré del mal, pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto, en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto, en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. Puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti. Y terminarán los problemas mientras llega el fin. Voy a alabarte, voy a alabarte. Y solo a ti. Puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti. Y terminarán los problemas mientras llega el fin. Voy a alabarte, voy a alabarte. Yeah, yeah. No, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto, en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto, en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. Me lo has demostrado tantas veces. La, 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 la. La, 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 la. No, no, no me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. Dios, tú nunca me dejarás. ¿Cómo están mis hermanos y hermanas? Dios les bendiga. Continuamos con este tema increíble, el corazón de un adorador. Mi nombre es Julio Valles y soy pastor de una iglesia aquí en Iquitos, en Perú. Así que ponte cómodo, dile a la persona que está a tu costado que si te quiere hablar, que te invite a comer en un restaurante y vas a ver que no te va a hablar durante todo este tiempo. Entonces continuamos, vamos a orar ahí donde estamos y ponte cómodo. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias porque tú estás con nosotros cada día, Señor. Padre Santo, pedimos tu sabiduría, tu conocimiento, Señor,
para poder nosotros entender más de tu palabra, poder sumergirnos más en tu palabra, poder tomar decisiones sabias, Padre Santo, como ministros, como cristianos, como hijos tuyos, Padre Santo. Gracias porque tú nos das este tiempo hermoso, Padre Santo, sumergidos en tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, continuamos. Continuamos. Qué bueno que estés acá y que podamos juntos escudriñar la palabra de Dios. Y hablábamos la clase pasada acerca de la palabra, justamente de la palabra de Dios, de dar lo mejor de nosotros como cristianos, de ser ese cristiano y esa cristiana que le pueda dar lo mejor a Dios en todo lo que hacemos, en todo lo que hacemos, en poder dar lo primero a Dios en nuestras vidas. Poder también dar lo mejor como cristianos, ser ejemplo en nuestros trabajos, en nuestros estudios, en donde sea que nosotros estemos, poder dar lo mejor de cada uno de nosotros, porque eso es lo que debe diferenciar a un cristiano de una persona que no conoce a Cristo. Entonces, vamos a continuar este tiempo increíble. Lo que hace que estés crucificado juntamente con Cristo, cuando eres ejemplo en el ministerio, otros te ven y tú necesitas dar buen testimonio delante de Dios y de ellos. Es increíble esto porque nosotros, como les dije en la clase pasada, nosotros somos responsables de la unción, de la presencia de Dios en la iglesia. Si eres ministro, si eres aún padre, madre en tu hogar, eres responsable de la presencia de Dios, de la unción de Dios en las vidas de las personas a las cuales tú lideras. Y esto es muy importante. Nosotros debemos ser ejemplos. Cuando nosotros estamos sirviendo, por ejemplo, en un ministerio de alabanza, las personas nos ven. Somos el punto de atención de muchas personas. Y es por eso que necesitamos nosotros dar un buen testimonio en nuestras vidas. Y les decía esto de que debemos dar lo mejor en nuestros trabajos, en la iglesia y en lo que hacemos, hacerlo como para el Señor. Ahora les digo, dar un buen testimonio. Dar un buen testimonio de nuestra vida cristiana en la iglesia, en nuestros trabajos, en nuestra casa. Debemos dar un buen testimonio con nuestros hermanos, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestra familia en general. El testimonio que nosotros debemos dar tiene que ser el mejor testimonio. No podemos nosotros ministrar al pueblo, no podemos nosotros hablar al pueblo, no podemos hablar inclusive a nuestros hijos si nosotros mismos no tenemos un buen testimonio. Y eso es lo que nosotros debemos de cuidar, nuestro testimonio delante de Dios y delante de las personas. No puedes vivir un 50% para servir a Dios y un 50% para servir al mundo. No puedes hacer eso. No puedes ser parte de algo y también de algo bueno y también de algo malo. Tenemos que estar, no podemos estar haciendo el bien y haciendo el mal al mismo tiempo. Porque nuestro testimonio es lo que va a hablar mucho de nosotros cuando estemos enfrente de la iglesia. Y como les decía, enfrente de nuestra familia. De cómo es tu vida, cómo tú hablas. Tenemos que tener mucho cuidado de esa parte de nuestro testimonio. En tu trabajo, ¿cómo te ven las personas en tu trabajo? Tus compañeros de trabajo. En tu escuela, en tu universidad, ¿cómo te ven? ¿Cómo te perciben? ¿Qué es lo que dicen de ti? En tu barrio, ¿qué es lo que hablan las personas de ti? Es muy importante. Hay excusas
que muchas veces hasta los cristianos han adoptado y dicen, no me importa lo que diga la gente de mí. Eso no es para un cristiano. Eso es para alguien que vive su vida de la forma en la que quiera vivir, menos en Cristo. Un cristiano sí le debe importar. Le debe importar lo que la gente esté hablando de él, lo que los hermanos estén hablando de él, porque de eso va a depender de llegar a esas personas. Eso es muy importante. Nos debe importar. No van a decir, mira, ese es cristiano, así dice que es cristiano. Por algo lo están diciendo. Por algo están comenzando a comentar las cosas. Algo han visto, algo han escuchado de parte tuya para que comience a ver estas habladurías y tu testimonio comience a denigrarse. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de tener oídos para escuchar. Tener oídos para escuchar. Es muy importante esto. La provisión de Dios es para la visión que Él te ha dado. Y muchas veces nos hacemos esta pregunta. Muchas veces somos llamados nosotros a servir en el ministerio. Yo he sido llamado a servir en el ministerio hace años. Y Dios siempre ha sido fiel conmigo. Yo soy de una de esas personas que vive cada día bajo la provisión de Dios. Y les voy a decir que Dios siempre ha sido fiel. Dios siempre ha sido fiel en el ministerio, en el servicio que he dado en la iglesia. Aún en mi trabajo, Dios ha sido fiel. Dios ha sido fiel. Y es porque Él nos lleva, cuando nosotros vivimos para servir a Dios, para servirle de todo corazón, en cualquier área, tal vez en tu profesión. Es muy importante que tú sepas que en tu profesión es un ministerio que tú tienes que cuidar. Y las personas que tú llegas a través de tu profesión son las ovejas que tú tienes que llegar con un buen testimonio, con buena palabra. Muchas veces pensamos que solamente los pastores son los que tienen que llegar con la palabra a los perdidos, a las personas que no conocen de Dios. No, tú también lo puedes hacer. Si tú tienes una profesión y tienes personas que tú puedes llegar a través de tu profesión, tienes una responsabilidad grande con ellos, con estas personas, de llegar con la palabra de Dios, llegar con el perdón de Dios a esas vidas que no conocen de Cristo. Es muy importante saber y reconocer de que nosotros estamos llamados a servir en Dios en todas las áreas de nuestra vida. En todas. En nuestra área personal, familiar, en nuestra área profesional. ¿Qué has hecho? ¿Cuándo ha sido la última vez que le has hablado a un compañero de trabajo acerca de Cristo? ¿Cuándo ha sido la última vez que te has dado un tiempo de invitarle a tu compañero a una conversación y entrar a hablar acerca del perdón de Cristo? Porque tú lo tienes. Y el perdón de Cristo es algo que se da. Es algo que se da. Pero muchas veces nosotros decimos, no, yo soy abogado, yo soy profesor, y no soy pastor. ¿Qué le habla el pastor? No. Todos hemos sido llamados a dar este regalo precioso que es Cristo en los corazones. Entonces, para ese tiempo Dios te ha dado la provisión. La visión es el sueño de Dios revelado al hombre para lo que realice en la tierra con la ayuda del Espíritu Santo. Dios te va a dar la visión y te va a dar la provisión para realizar esa visión. Dios no te va a mandar a un lugar si no te da primero visión de lo que Él quiere que tú hagas. Entonces, tampoco te va a mandar a realizar una visión si no tienes provisión. Dios siempre va a estar ahí para darte la provisión. Entonces,
Ahora, muchas veces nosotros queremos servir en el ministerio sin visión. Es increíble que tú veas yo soy empresario también, y es increíble que en muchas empresas tú encuentras, en sus empresas encuentras esta palabra, visión y misión. Las empresas tienen una visión y tienen una misión. Y eso mismo tiene que ser en nuestras vidas. Visión de lo que estás, a dónde quieres llegar, a dónde Dios te ha llamado a servir. En el área en la que tú estés. En la iglesia, en tu profesión, en tu familia. Tener visión. Por ejemplo, en una familia. La visión que tiene un padre de llevar a sus hijos a un entendimiento y a un temor a Dios. Y no hablo de un miedo, sino una vida consagrada, una vida sirviendo a Dios. Por ejemplo, eso es el ministerio de un padre con su familia. Y Dios va a poner la provisión para esa familia, para que puedan llevar la visión más adelante. Entonces, ¿qué es un ministerio? El ministerio es donde ponemos nosotros nuestras habilidades al servicio de los creyentes de la iglesia. Nuestras habilidades. ¿Cuál es tu habilidad? Y tú debes decir, pastor, pero yo no he estudiado nada. No, Dios tiene algo para ti. Tú tienes algo ahí que yo, por ejemplo, a los 16 años me di cuenta que me gustaba cantar, ¿no? Me gustaba cantar y Dios fue poniendo esto en mi corazón. Y no que nací yo, como algunos a veces nacen con esa habilidad de cantar y todo. Yo tuve que aprender, ¿no? Pero Dios fue dando la provisión para ir aprendiendo, para ir desarrollando esta habilidad. Entonces, muchas veces no necesitas nacer con una habilidad. Las habilidades se aprenden. Pero ahora, si tú ya tienes una habilidad, por ejemplo, tú eres abogado, ¿cómo puedes usar esa habilidad? ¿Cómo puedes usar tú ese conocimiento al servicio de la iglesia? Entonces ya tienes un ministerio, ¿no? Entonces, evangelismo, poner nuestras habilidades al servicio del no creyente. Tus habilidades, tu conocimiento, y eso es lo que estaba hablando en antes. Estaba diciendo de que si tú eres abogado, tú eres doctor, estás llamado a poner esa habilidad, ese conocimiento al servicio de los no creyentes. Ahora vamos a ver las características de un adorador. ¿Cuáles son las características de un adorador? Ama a Dios encima de todo, y esto tiene que ser muy importante. Amar a Dios por encima de todo. Nada puede suplantar lo primero a Dios. Absolutamente nada. Tenemos que estar seguros de esto, completamente seguros que nosotros amamos a Dios por encima de todo. Confiar en Dios completamente. Esta es la característica de un adorador. Confía en Dios completamente, en tu corazón y en tu confesión. Esto es muy importante. Confiamos en Dios en todas las áreas de nuestra vida. Si estudiamos, si trabajamos, estamos confiados en Dios. Aún en los tiempos difíciles, nuestra confianza tiene que estar puesta 100% y plenamente en Dios. Obedecer a Dios con todo tu corazón. Y eso es muy importante. Tenemos que nosotros desarrollar esto en nuestras vidas. El obedecer por encima de cualquier cosa. Obedecer a Dios, a su palabra. Y seguimos con las características de un adorador. Obedece a Dios. ¿Cuáles son las características de un adorador? Y esto es muy importante. Hay muchas características, pero vamos a hablar solo de algunas, ¿ok? Lo primero, ama a Dios por encima de todo.
Dios tiene que ser lo primero, por encima de cualquier cosa, por encima de nuestros deseos, por encima de lo que pensamos. Dios tiene que estar encima de todo. Confía en Dios completamente, en tu corazón y tu confesión. Eso es muy importante. Si nosotros no hemos aprendido a confiar en Dios en todas las áreas de nuestras vidas, tenemos que comenzar a aprenderlo. Porque confiar en Dios es esperar en Él, en tiempos buenos y en tiempos malos. Obedece a Dios con todo tu corazón, y esto es muy importante. Obedecer a Dios, obedecer lo que dice su palabra, hablar lo que dice su palabra, actuar en lo que dice su palabra. Usa las habilidades para servir a Dios. Usar nuestras habilidades, si eres músico, como les decía y les vengo diciendo, sea cual sea tu profesión, tenemos que aprender a servir a Dios por medio de esa habilidad que tú tienes, por medio de ese conocimiento que tú has adquirido, ya sea en el ministerio o ya sea en el servicio, en el evangelismo. Y vamos a ver 5 áreas importantes en las cuales un adorador tiene que desarrollar. Lo primero, comunión con Dios. La comunión con nuestro Padre día a día. Es muy importante que entendamos de que hay una diferencia entre comunión y relación. La relación es algo que no se rompe nunca. Por ejemplo, la relación que tú tienes con tu padre es por medio de algo sanguíneo. Eso es algo que te pega a esa persona, a tu padre. Pero la comunión es algo que se desarrolla día a día. Es el acercamiento que tenemos hacia nuestro Padre terrenal de una forma personal. Eso es comunión, y es lo mismo con Dios. Muchas veces nosotros decimos somos cristianos, pero no tenemos comunión con Dios. No estamos acercándonos, no estamos propiciando un momento para acercarnos a Dios. Y cuando nosotros no propiciamos ese tiempo, nuestra comunión se va rompiendo. Nuestra relación con Dios a través de su Hijo Jesucristo, a través del sacrificio de Cristo en la cruz, no se rompe. Pero la comunión es algo que se desarrolla día a día. Es la conexión que tenemos con Dios día a día. Y esa comunión no es algo que decimos hoy oré, mañana no, o hoy estuve con Dios, pasado no, en un año no. Es algo que se debe desarrollar día a día. Comunión con los demás es muy importante. Es muy importante de que tengamos nosotros también un acercamiento hacia los demás miembros de nuestra iglesia, nuestra familia, nuestros vecinos. Ojo, nosotros como cristianos no hemos sido llamados a ser escondidos. Nosotros hemos sido llamados a esparcir la palabra de Dios. Pero si no tenemos comunión con las personas, no vamos a poder esparcir la palabra de Dios. Y muchas veces nos excusamos diciendo, pero yo no hablo o no me gusta hablar. Son habilidades que se aprenden. Ojo, estas son habilidades que se aprenden. Entonces es muy importante tener comunión con los demás, tener un acercamiento con las demás personas a mi alrededor. Discipulado, tener una persona que te aconseje, muy importante esto. Es muy importante esto. Tener siempre alguien que te esté aconsejando. Pastor, pero yo ya tengo 50 años. Recibe consejo. Aún sigue recibiendo consejo. Pastor, pero yo ya tengo 18 años. Recibe consejo. El consejo es muy importante. No des nada por sentado.
busca consejo. La palabra de Dios dice que muchas veces el consejo nos ayuda a tomar decisiones sabias. Decisiones sabias. Discipulado. Tener una persona que te aconseje. Y esto es muy importante, hermanos, hermanas. Tener siempre alguien o varias personas con la cual recibamos consejo antes de tomar una decisión. Es muy importante. Es muy importante que tengamos cuidado también de a quién escuchamos para que nos aconseje. Es muy importante esto. ¿Por qué es importante? Porque muchas veces el consejo que recibimos no nos va a ayudar, sino que va a venir en mal para nosotros. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Y hay un ejemplo claro en la Biblia que tenemos que tener cuidado a quién escuchamos de consejero. Y esto es algo que un adorador es una área muy, muy importante. Y voy a hablar acerca de la historia de Roboam. Si me acompañan en Segunda de Crónicas, capítulo 10, en el versículo 5, habla de Roboam, que dice, fue a Siquem, porque en Siquem se había reunido todo Israel para hacerlo rey. Y cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, el cual estaba en Egipto, a donde había huido a causa del rey de Salomón, volvió de Egipto. Y enviaron y le llamaron. Vino pues Jeroboam y todo Israel y hablaron a Roboam diciendo, tu padre agravó nuestro yugo, ahora alivia algo de la dura servidumbre y el pesado yugo con que tu padre nos apremió, y te serviremos. Estaban viniendo, dice acá, que hablaron con Roboam. Roboam era uno de los reyes en ese momento de Israel, ¿no? Y acá el pueblo de Israel con Jeroboam se acercaron a él y le dijeron, tu padre agravó nuestro yugo, ahora alivia algo de la dura servidumbre y el pesado yugo con que tu padre nos apremió, y te serviremos. Y dice acá, y él les dijo, volved a mí de aquí a 3 días. Y el pueblo se fue. Entonces, ¿por qué Roboam toma la decisión y les dice, vuelvan a mí dentro de 3 días? Porque va a pedir consejo. Pero vamos a ver cómo termina esta historia. En el 6 dice, entonces el rey Roboam tomó consejo con los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía, y les dijo, ¿Cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Roboam comenzó bien. Roboam fue y pidió consejo a los ancianos que estuvieron con su padre Salomón. Y les dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo, al pueblo de Jeroboam que habían venido hacia él? Y ellos le contestaron, diciendo, si te condujeres humanamente con este pueblo, o sea, si te conmueves con este pueblo y les agradares y les hablaras buenas palabras, ellos te servirán para siempre. Escuchen este consejo. Un pueblo que había venido a pedir que por favor les perdonen sus actos que habían cometido contra Salomón, y que Salomón había sido duro con ellos. Este pueblo grande había venido a Roboam, y ahora estaban pidiendo que les perdone. Entonces Roboam actúa de la manera correcta. Va y pide consejo a los ancianos. Y los ancianos le dicen que les perdone. Prácticamente le dice que les perdone. Y que les agrade y que les hable buenas palabras. Porque si él les perdona, ellos van a servirle. Me imagino que era un pueblo muy, muy numeroso que venía hacia Roboam. Pero acá viene la falla de Roboam. Dice en el versículo 8. Mas él, dejando el consejo que le dieron los ancianos, tomó consejo con los jóvenes que se había criado con él y que estaban a su servicio, y les dijo, ¿qué aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado, diciendo, alivia algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Es interesante, Roboam pidiendo consejo a los jóvenes con los que se había criado. Entonces los jóvenes que se habían criado con él le contestaron. Y esto fue el error más grande de Roboam.
Así dirás al pueblo que te ha hablado diciendo, tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminuye nuestra carga. Así les dirás, mi dedo más pequeño es más grueso que los lomos de mi padre. Así que si mi padre os cargó de yugo pesado, yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes y yo con escorpiones. ¡Wow! Miren la diferencia entre el consejo de los ancianos que tenían más experiencia y habían aconsejado a su padre Salomón. Tenían ese tiempo vivido, esa sabiduría que adquirieron durante todos sus años. Y miren la diferencia con el consejo de estos jóvenes. Entonces, vinieron pues Jeroboam con todo el pueblo a Roboam al tercer día, según el rey les había mandado, diciendo, volved a mí de aquí a 3 días. Y el rey le respondió ásperamente, pues dejó el rey Roboam el consejo de los ancianos. Dejó Roboam el consejo de los ancianos y les habló conforme al consejo de los jóvenes diciendo, mi padre hizo pesado vuestro yugo, mi padre os castigó con azotes, mas yo con escorpiones. Y no escuchó el rey al pueblo porque la causa era de Dios, para que Jehová cumpliera la palabra que había hablado por Ahías silonita a Jeroboam hijo de Nabat. Y viendo todo Israel que el rey no les había oído, respondió el pueblo al rey diciendo, ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos herencia en el hijo de Isaí. Israel, cada uno a su tienda. Y ahí comenzamos a ver cómo las cosas comenzaron a cambiar en toda esta historia, cómo las cosas comenzaron a cambiar y cómo terminó Roboam en su reinado. Entonces es muy importante, yo quería ahondar en esta parte porque es muy importante saber de dónde nosotros recibimos consejo. Recibimos consejo. Eso es lo que tenemos que tener mucho cuidado como ministros. Y vamos a Juan, capítulo 1, versículo 40 al 42. Juan, capítulo 1, versículo 40 al 42. Capítulo 1, desde el 40 al 42. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajeron a Jesús y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Y vamos a hablar un poquito más acerca de las ofrendas. Y hay una pregunta muy importante acá. ¿Por qué Dios toma la ofrenda de Abel y no la de Caín? Y si tú lees esta parte de la Biblia en el Génesis, ves la diferencia. Porque Caín tomó el fruto de la tierra, de cualquier fruto de la tierra. Y Abel ofreció de lo más gordo y mejor de lo mejor. Esa era la diferencia. ¿Qué es lo que Dios quiere de ti? Lo mejor. No podemos darle a Dios lo que nos sobra. No podemos darle a Dios lo que no queremos nosotros. Tenemos que darle a Dios lo mejor. Porque cuando nosotros le damos a Dios lo que nos sobra, ¿esa ofrenda será tomada? No. No puede ser tomada por Dios esa ofrenda porque Dios quiere lo mejor de nosotros. Alabanza en la adoración es más allá de nuestros pensamientos religiosos. La adoración es una relación con Dios y esto es algo como les decía primero. Nosotros tenemos una relación con Dios por medio de su Jesucristo. El ADN de Cristo Jesús nos hace compatibles con el ADN de Dios, ¿no? Si queremos llamarlo así.
es una relación. Entonces, para que nosotros podamos realmente, o para que uno tenga ese llamado, si así lo queremos llamar, alabanza en la adoración es más allá de nuestros pensamientos religiosos. La adoración es una relación con Dios. Y esto es muy importante. No solamente decir, porque voy a la iglesia, voy a cantar, voy a tocar, tengo el derecho de cantar, tengo el derecho de que el pastor me dé para que yo cante, para que yo toque. No, tiene que haber una relación con Dios. O sea, tiene que yo haber muerto, tengo que yo haber muerto a mí mismo y dejar que Cristo vive en mí y ser realmente un seguidor de Cristo a través de aceptar a Cristo en mi corazón, porque esa es la relación que vamos a tener con Dios. Entonces, nuestra adoración es una relación con Dios, nuestra acercamiento a Dios, lo que nos hace idénticos, nuestro ADN idéntico a lo que es Dios, el ADN de Dios con nuestro ADN. Y cómo nosotros podemos cambiar nuestro ADN terrenal hacia el ADN de Dios por medio de su Hijo Jesucristo, que nos lavó con su sangre preciosa. Entonces, amor se trata de tomar decisiones. Nosotros tenemos que tomar decisiones con amor. Amor. ¿Amor a qué? Amor al servicio a Dios. Las decisiones que nosotros tomemos en nuestras vidas hacia adelante tienen que ser puesta esta porción de amor para que nosotros decidamos. ¿Cuáles son las características de un adorador? Una de las características de un verdadero adorador es que siempre adora de corazón y luego lo exterioriza reflejando en la misma persona de Jesucristo. En los años que he servido en el ministerio de alabanza, en el tiempo de alabanza, de adoración, como tú lo llames, en los años que he servido, siempre nuestros pastores nos han llevado a tener un corazón pegado a Dios. Siempre nos decían, nosotros somos responsables de la unción de Dios, de la presencia de Dios que va a ser puesta en la iglesia, en los hermanos. Entonces, para eso nosotros primero, como ministros, debemos tener un tiempo con Dios. Debemos poner nuestro corazón alineado con el corazón de Dios. No podemos estar al frente y solamente decir que porque voy a tocar, que porque voy a cantar, porque esto, que el otro, tengo que estar al frente. No, tiene que haber realmente una comunión, una relación con Dios, porque eso va a definir, eso te va a caracterizar a ti de los demás. Esa es una característica muy importante, de que nuestro corazón adore a Dios de una forma. Esta es una característica muy importante, de que nuestro corazón esté alineado con el corazón de Dios. Y eso va a reflejar, eso se va a exteriorizar. Lo que hay en nuestro corazón es lo que se va a reflejar. Muchas veces nosotros podemos sumergirnos en tiempos de adoración, un tiempo realmente en la cual estés tú y Dios en ese tiempo de adorarle, de alabarle a Él. Y cuando tú lo haces en tu casa, cuando tú lo haces en tu intimidad, eso mismo lo vas a poder hacer cuando estés delante de la iglesia, delante de aquellos que tú ministras. Porque lo que no haces en tu intimidad, no lo vas a poder hacer cuando estés delante de las personas. Primero es en tu intimidad y luego es en lo exterior, con las demás personas. Ese es el área donde debemos desarrollar más. En oración,
en comunión, en ese deseo de dejar que el Espíritu Santo de Dios use nuestras vidas. Algo que siempre he dicho a los músicos de mi iglesia es de que ensayemos todo lo que debemos ensayar, practiquemos. A los guitarristas, a los bateristas, practiquemos de forma que cuando cuando estemos delante de los miembros de la iglesia, podamos dar lo mejor de nosotros. Pero ojo, no es ir y tocar lo mejor solamente, sino que dejemos que el Espíritu Santo de Dios nos guíe durante todo este tiempo. Ya hicimos nosotros nuestra parte, ya ensayamos, ya practicamos. Ahora, cuando estemos en el escenario, cuando estemos delante de la iglesia, delante de los miembros de nuestra iglesia, llevándoles a un tiempo de ministración, ya no confiamos en lo que practicamos, sino confiamos en lo que el Espíritu Santo va a hacer en ese momento. Entonces, ahí es donde Dios, a través de su Espíritu Santo, toma control de ese ministerio y es ahí donde se manifiesta la presencia de Dios. He visto a lo largo de estos años ministerios, grupos de alabanza, y he sido parte muchas veces de invitaciones donde he tenido músicos donde me decían, como está el CD, vamos a cantar así bien, todo bien pautado, con tiempo y todo, y ahí termina, canta 5 canciones y termina, y yo decía, ¿y dónde queda lo que el Espíritu Santo? ¿Dónde queda si Dios comienza a moverse, su presencia comienza a moverse en esa canción? ¿Dónde queda eso? Y dice, no, solamente estamos para cantar. No estamos solo para cantar. No estamos solo para tocar. Estamos para llevar al pueblo de Dios a la presencia de Dios, a tener un momento, un tiempo en la presencia de Dios, a poder llevar a la iglesia a un tiempo de ministración, donde el Espíritu Santo pueda moverse completamente. Esa es nuestra responsabilidad. Esa es nuestra responsabilidad como ministros. Ya has ensayado, ya eres bueno tocando esa canción. Ahora, cuando estés adelante, ve y di, Señor, yo ensayé, yo practiqué, ahora toma tu control completamente de mi vida y que tu Espíritu Santo se mueva en medio de todo este tiempo. Entonces vas a ver cosas maravillosas suceder, milagros suceder. No eres parte de un equipo de música cualquiera, eres responsable. Juntamente con los ministros, con los pastores, con otros miembros de la iglesia, de llevar al pueblo de Dios a ese tiempo, a esa comunión con Dios en tu iglesia. Yo desde acá estoy muy agradecido a Dios por este tema. Es algo que a mí me fascina, me encanta. Es algo que a mí me mueve a seguir sirviendo. Espero que este tiempo te haya ayudado a comprender. Sabemos que todo esto es solamente el principio. Hay mucho más allá, pero gracias a Dios por haberme dado la oportunidad de llegar a ti ahí donde estás a través de este tiempo, de esta enseñanza, a través de esta clase, de esta escuela. Yo quiero desde aquí decirte de que Dios tiene grandes cosas para ti, de que Dios tiene cosas maravillosas para tu vida. Solamente aprende a esperar en Él, aprende a escuchar su palabra y aprende a moverte en su palabra, y vas a ver de que tu vida, tu ministerio va a cambiar completamente. Mi nombre es Julio Valles y para mí fue realmente una bendición haber estado aquí y haber compartido contigo este tiempo en Dios. Dios te bendiga. Nos estamos viendo.